¿Cómo se alimentan las bacterias? Una célula bacteriana tiene el mismo patrón químico que una célula de otro organismo. Por lo tanto, el agua es el principal conductor de sus nutrientes y la sustancia que permite su metabolismo para eliminar los productos de desecho. En la nutrición bacteriana hay dos tipos, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa. Para la nutrición autótrofa, estas bacterias no necesitan recurrir a otros seres vivos, sino que este tipo de organismos son capaces de producir su propio alimento y una vez así toman las sustancias inorgánicas, las transforman en alimento orgánico dentro de su cuerpo. Nutrición heterótrofa. El tipo de nutrición heterótrofa en bacterias es también denominado saprotrófico, puesto que es el relativo a organismos alimentados por materias orgánicas en descomposición o bien por restos orgánicos muertos, como también sucede con larvas, hongos, mohos y levaduras, además de darse en este tipo de bacterias. A diferencia de la nutrición autótrofa, en la nutrición heterótrofa las bacterias transforman la materia orgánica en nutrientes y energía. ¿Cuál es la fuente de energía de las bacterias? Independientemente del modo de nutrirse de cada tipo de bacteria, estas pueden adquirir tanto su energía como los nutrientes que necesitan a través de la fotosíntesis. Esta es otra forma de obtener nutrientes y energía que puede ser a través de la descomposición de desechos y organismos muertos, así como mediante la descomposición de compuestos químicos. Así, al margen de ello, y en lo que respecta a la producción de energía como dato curioso, tienes que saber que hay dos tipos de bacterias, zimógena y púrpura, que son capaces de producir hidrógeno a partir de desperdicios orgánicos. Así, esto significa que de los propios restos de comida, estos tipos de bacterias permiten utilizar enzimas sobrantes para la recuperación de ciertos metales, y además de resultar útiles para fabricar celdas de combustible que conviertan el hidrógeno en energía. ¿Cómo respiran las bacterias? Todos los seres vivos deben tener una constante fuente de energía para mantener las más básicas funciones vitales. En algunos casos, esa energía viene directamente del sol a través de la fotosíntesis, en otros devorando otros seres vivientes, como plantas o animales. La energía también debe ser consumida y entonces es convertida en una forma adecuada como el adenosín trifosfato, conocido más como el ATP. Así, hay varios mecanismos para transformar la fuente de energía original en ATP. La forma más eficiente es a través de la respiración aeróbica, la cual requiere de oxígeno, y este método genera más ATP de la fuente. Sin embargo, si no hay oxígeno disponible, los organismos pueden utilizar otros mecanismos para convertir la energía, y los procesos que no necesiten oxígeno se llamarían anaeróbicos. En la respiración de las bacterias existen dos tipos, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. La respiración aeróbica es que la glucosa de los alimentos es transformada en dióxido de carbono y agua por oxidación. Así a la vez producen una cantidad considerable de energía que los organismos almacenan en moléculas ATP. Todo este proceso se lleva a cabo de una parte de las células llamadas mitocondria. La mayoría de los seres vivos utilizan la respiración aeróbica para liberar energía. Los humanos y demás mamíferos, los reptiles, las aves, los anfibios, los peces y los insectos emplean este tipo de respiración para obtener energía. Respiración anaeróbica. Los microorganismos transforman la glucosa de los alimentos en etanol y dióxido de carbono para liberar energía. Así, esta energía es usada por los organismos para su supervivencia. Así también, la respiración anaeróbica produce menos energía en forma de ATP que la respiración anaeróbica. Reproducción de las bacterias. Existen dos tipos, la bipartición y la reproducción parasexual. En la bipartición, mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntica información en el ADN circular, entre sí y respecto a la célula madre, y de contenido citoplasmático celular similar. Las células hijas son clones de la progenitora, y al final del proceso el mesosoma se une al resto de la membrana plasmática y se forman dos células hijas genéticamente iguales. Reproducción parasexual. Estos procesos son la transformación, la transducción y la conjugación. En la transformación podemos ver que fragmentos de ADN que pertenecen a células lisadas, o sea, rotas, se introducen en células normales. Así, el ADN fragmentado recombina el ADN de la célula receptora, provocando cambios en la información genética de esta. En la transducción, cuando una célula es atacada por un virus bacteriófago, la bacteria genera nuevas copias de ADN vírico. En la fase de ensamblaje se pueden introducir fragmentos de ADN bacteriano en cápsida del virus. Los nuevos virus ensamblados infectarán nuevas células. Conjugación. La bacteria F positiva se une a la bacteria F negativa mediante uno de sus pili.
A través de él introduce una hebra de plásmido F, de forma que la bacteria F negativa se convierte en bacteria F positiva. Entonces, la bacteria donadora denominada HFR, de esta forma, la bacteria HFR puede donar a otras células cualquier gen de su ADN.